Hola, buenos días, soy Jaume Farrerons y hoy es 18 de noviembre de 2023 a las 12 horas. He esperado casi 2 semanas antes de posicionarme sobre las movilizaciones en las que se ha manifestado el rechazo a la ley de amnistía promovida por el presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ni qué decir tiene que apoyo la masiva oposición a esa ley de amnistía, pero no puedo sino expresar, después de informarme y de esperar pacientemente a que esas movilizaciones se estructuraran, generaran algún documento y empezaran a articularse de forma verdaderamente organizada por toda España, no puedo expresar, repito, sino mi profunda decepción por la oportunidad perdida. Sí, oportunidad perdida. Perdida porque en estos momentos se está perpetrando en tiempo real un genocidio del que todos los gobiernos de Occidente, incluido el de Pedro Sánchez, son responsables. Israel no podría exterminar al pueblo palestino sin la complicidad pasiva de los Estados Unidos y de Europa. Pero además de complicidad pasiva, hay que hablar también, lo que es todavía más grave, la complicidad ya sería muy grave, pero es que lo que tenemos en realidad es que Estados Unidos y Europa son cooperadores necesarios del genocidio palestino en la medida en que financian y arman y dan todo tipo de apoyo y justificación al Estado de Israel con el eslogan de que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse. Pero es que además el genocidio se está perpetrando desde los Estados Unidos. Es el lobby judío y sionista estadounidense el que dicta las políticas del gobierno estadounidense en favor de Israel. Y este lobby tiene tentáculos en todo Occidente, incluida España. Hemos visto la complicidad del gobierno español y de todos los gobiernos europeos con esos tentáculos. El genocidio es el delito más grave del Código Penal. Es un delito de lesa humanidad. Pedro Sánchez lo está perpetrando y quienes se oponen a Pedro Sánchez en nombre de la libertad y le acusan de forma delirante, evidentemente, porque es un aliado de Biden y de los Estados Unidos, le acusan de comunista, son incapaces de reprocharle algo que realmente pondría en riesgo su legitimidad y su gobierno. No he visto ni una sola pancarta acusándole de genocidio. Y esto para mí es una prueba del nivel ideológico de los que se llaman a sí mismos patriotas. Pedro Sánchez culpable de traición, sí, pero es sobre todo culpable de traición a España por la ley de amnistía, que puede preparar el terreno a la desaparición del Estado español tal como lo conocemos. Pero es que es culpable de una traición mucho más profunda, que es la perpetuación de la situación de vasallaje del Estado español respecto a los Estados Unidos y a la oligarquía financiera en general.
Los patriotas han perdido una oportunidad histórica para denunciar el entero sistema oligárquico, ese dispositivo criminal de explotación, dominación y exterminio de los pueblos al que también está sometido el Estado español. Los patriotas querían derrocar, decían esto, a Pedro Sánchez, tenían a su alcance la posibilidad de al menos deslegitimarlo radicalmente, pero no lo han hecho porque los organizadores de esas movilizaciones eran títeres, ultraderecha gladio al servicio de la potencia ocupante. Ya hemos hablado en otros vídeos de lo que es Gladio y de dónde surge esa ultraderecha Gladio procedente de la Guerra Fría. Acusar a Pedro Sánchez y por ende a Israel y los Estados Unidos de genocidio, a Israel y Estados Unidos, la potencia ocupante, la potencia que tiene sometida a España a una situación de vasallaje, escapaba completamente de las posibilidades mentales de los organizadores de las movilizaciones. Al contrario, algunos de los promotores de esas movilizaciones llevaban en la gorra el símbolo de las fuerzas armadas, de las fuerzas aéreas estadounidenses. La verdadera traición de Pedro Sánchez no podía ser denunciada porque los promotores de las movilizaciones comparten esa traición y trabajan al servicio de los mismos amos. Después está el tema de la polaridad. La polaridad que hace que Santiago Abascal califique a Pedro Sánchez de comunista y Pablo Iglesias acuse a Santiago Abascal de fascista. Pues bien, ni uno es comunista ni el otro es fascista. Ocurre que es necesario tensar esa polaridad, derechas-izquierdas, con sus dos supuestos extremos, el fascismo por la derecha y el comunismo por la izquierda, precisamente cuando esa polaridad queda en evidencia, que es una farsa. Cuanto más evidente sea que todos los políticos sirven al mismo amo, más necesario será el teatro de supuestos enfrentamientos entre radicalismos que no son más que escenificaciones vacías. La polarización derechas-izquierdas, la radicalización, viene a encubrir el verdadero sistema político, que no es en España ni en Europa el que se configura en torno a una derecha y una izquierda, sino el que se configura en términos de política internacional entre la potencia dominante y los dominados. La polarización derechas e izquierdas, insisto, tiene una utilidad y es para encubrir la realidad política, que es la pérdida de la soberanía nacional. Mientras pensemos que nuestros enemigos son de derechas o son de izquierdas, no veremos dónde está y quién es el auténtico enemigo al que sirve Pedro Sánchez, pero también Aznar, Abascal, Pablo Iglesias, etc. Y al que sirven los Albize Pérez, Dani Esteve, Rubén Gisbert y tantos otros payasos que han organizado las movilizaciones precisamente para eso, para engañar a la población y mantener vivo el teatrillo de una política que no existe, porque no puede existir política en un Estado, en un país que no es soberano.
no pueden haber auténticas derechas o izquierdas, ni en general ningún tipo de posicionamiento ideológico efectivo. En una situación de vasallaje solo hay dos opciones: la de los que sirven a la potencia ocupante, que son todos los políticos y sus títeres en la calle, a los que acabo de mencionar, he puesto unos ejemplos, pero hay muchos más, y los que se resisten a eso. Y los que se resisten a la opresión pueden tener ideologías de derechas, de centro o de izquierda, siempre y cuando tengan claro quién es el enemigo, al menos hasta que se recupere la soberanía nacional. Esa plataforma de resistencia, esa plataforma de oposición nacional, debe estar formada por políticos o por ideologías de todas las tendencias con un objetivo común, y es recuperar la situación de soberanía en la que podrá empezar a desarrollarse una actividad política real que vaya más allá de lo que hacen nuestros políticos. Nuestros políticos saben que no pueden hacer política y están en las instituciones solo para robar. Sus peleas no son ideológicas, es quítate tú que me pongo yo. Es parasitar las instituciones y engañar al pueblo. Esta es la realidad de la política en una situación de sumisión o vasallaje. La resistencia debe empezar por ahí. La resistencia debe, en primer lugar, acusar a Pedro Sánchez Pérez Castejón de complicidad y cooperación necesaria en un genocidio. Esto es suficiente para iniciar unas movilizaciones que lleguen a la constitución de una asamblea constituyente, a la formación de un poder popular constituyente que nos saque de la OTAN, para que nuestro país no sea cómplice en la perpetración de un genocidio. Esto es lo primero. Que Pedro Sánchez es un traidor, lo sabemos, pero no es solo por la ley de amnistía. También lo es por su reforma del artículo 135. Lo es, como todos los políticos, por su actitud de encubrimiento ante el atentado del 11M, que todos han encubierto. Evidentemente, si hubiera sido el PSOE en Marruecos, no habría sido encubierto. ¿Por qué todos se han puesto de acuerdo en mantener una versión oficial insostenible? Porque saben quién ha perpetrado ese atentado, que es la potencia ocupante, y ellos sirven a la potencia ocupante. Las movilizaciones tienen que llevar delante una pancarta: Pedro Sánchez, genocida. Tienen que reivindicar la salida de España de la OTAN. Tiene que rechazar a todos los partidos. No se puede movilizar contra Sánchez para colocar en su lugar a Feijóo. Esto no tiene sentido, pero esto es lo que buscaba la movilización. Era una instrumentalización de la derecha para erosionar a Sánchez, mantener viva, evidentemente, la falsa polaridad derechas e izquierdas, pero también conseguir ocupar las instituciones para empezar a robar otra vez, que es lo que hace el Partido Popular, exactamente igual que el PSOE. Una movilización que reclame una auténtica democracia, una democracia de verdad, y no este montaje, esta farsa que llaman democracia, en la que votes lo que votes, se impone al final siempre el programa de la oligarquía financiera, que ya sabemos cuál es, e incluye, insisto en este punto, la perpetración de genocidios. Por lo tanto, no se puede ir a una manifestación que acusa a Pedro Sánchez de tirano y llevar al mismo tiempo las banderas de la dictadura. Al menos no se puede en el tipo de movilización que se podría y debería exigir a los patriotas.
Máxime cuando fue el propio Franco quien, con su pacto de 1953, entregó España a los Estados Unidos a cambio de perpetuarse en el poder. Sobre esto ya me he ocupado en otros vídeos y me remito a ellos. Y por último, tiene que ser una movilización que reivindique la soberanía nacional. Y este es el principal punto. La soberanía nacional es el requisito de la soberanía popular. Esto es lo que la izquierda no quiere entender. Sin soberanía nacional no puede haber auténtica democracia, es decir, soberanía popular. En el momento en que reivindicamos la soberanía nacional como condición de posibilidad de la soberanía popular, estamos ya uniendo en las calles las reivindicaciones sociales y las reivindicaciones nacionales. Y esto es lo que teme la oligarquía. La convergencia, la confluencia entre nacionalismo y socialismo. Socialismo y democrático, además. Socialismo democrático y nacionalismo democrático. Esto es, repito, lo que más teme la oligarquía. Es lo que la oligarquía llama fascismo. Un dirigente político apoyado por su pueblo, por la mayoría de la población y enfrentado a la oligarquía que quiere saquear, esclavizar y exterminar, si es necesario, a todos los pueblos. Toda movilización ante Sánchez, contra el gobierno español, que no cumpla los requisitos a los que me he referido, a saber, neutralidad en lo que respecta a los partidos políticos, porque todos sirven al mismo amo, reivindicación clara de la soberanía popular y de la democracia frente a los que van a las manifestaciones con banderas de una dictadura, y tercero, reivindicación de la soberanía nacional como condición de posibilidad, como requisito insoslayable de la soberanía popular. Y todo esto precedido por una pancarta que diga: Pedro Sánchez genocida. Salgamos de la OTAN y pactemos con Rusia el fin de la guerra de Ucrania. Esto es lo que yo esperaba, quizá esperaba demasiado. En realidad no me ha sorprendido, conociendo la situación en la que está la extrema derecha desde hace décadas, que una movilización patriótica pudiera ir más allá de lo que ha sido un circo esperpéntico, grotesco, donde el nacionalismo español ha quedado desacreditado, a pesar de las de los miles de personas de buena fe a las que yo apoyo, han ido a manifestarse y a expresar una idea que es válida y legítima, perfectamente legítima, que es la oposición a la ley de amnistía. Por tanto, quiero ver la parte constructiva de todo esto. Quizá hemos aprendido la lección, hemos aprendido quiénes son los Alvise, los Dani Esteve, toda esta gente. Los Rubén Gispert también, toda esta gente. Rubén Gispert solo propone nada menos que traer a España el sistema constitucional estadounidense. Esa es su alternativa. Como buen trevijanista, rechaza el concepto de soberanía nacional y toda forma de nacionalismo, al que considera totalitario, por definición. Evidentemente, esta gente está trabajando, de forma consciente o no, en algunos casos es consciente, no sé si en el señor Gisbert se trata de traición o pura estupidez, trabajan en beneficio de la potencia ocupante y no son una alternativa de nada. A continuación voy a reproducir aquí un vídeo
que publiqué hace un año aproximadamente, que se titula Segundo llamamiento por la dignidad y la libertad de Europa. Todo lo que allí dije, de alguna manera, se ha venido cumpliendo con el genocidio de Palestina, con el genocidio al que estamos asistiendo, mientras los supuestos defensores de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, los antifascistas, los que constantemente te hablan del Holocausto, toda esta gentuza que nos ha manipulado durante décadas, están consintiendo y algo más, porque son precisamente estas ideas las que justifican el exterminio del pueblo palestino en nombre de la lucha contra el terrorismo y de impedir que el Holocausto vuelva a repetirse. Todo esto es un fraude. Ahora estamos viendo para qué sirven estas ideas, y quien no quiera despertar ahora no va a despertar ya nunca. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial con la derrota del Tercer Reich. Fue necesaria una coalición mundial formada por 4 grandes imperios coloniales para derrotar a Alemania. Ninguno de esos países por sí solo habría podido derrotar a Alemania. Se tuvieron que sumar las fuerzas de la Unión Soviética, Estados Unidos, el Imperio Británico, el Imperio Francés y otros muchos países a fin de aplastar el nazismo. La finalidad de esta guerra era, en teoría, restaurar las soberanías nacionales de los países ocupados por el ejército alemán y defender los derechos humanos. Era la guerra que tenía que acabar con todas las guerras. Sin embargo, ninguna de las promesas de esa cruzada por la democracia y los derechos humanos se ha cumplido jamás. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos, quizá con la única excepción de Francia, mientras estuvo bajo el mando del general de Gaulle, recuperaron su soberanía. En la Europa del Este, hablar de recuperación de la soberanía es una broma de mal gusto. Todos los países de la Europa del Este quedaron sometidos al dominio de Moscú. ¿Qué ocurrió en Europa Occidental? ¿Recuperamos la soberanía? No. Los imperios coloniales europeos fueron desmantelados por las mismas razones que se habían alegado para acabar con el Tercer Reich, a saber, la democracia y los derechos humanos. Pero esos imperios derrotados no dieron paso a la liberación de las naciones del tercer mundo. Antes bien, el colonialismo europeo fue sustituido por un colonialismo o neocolonialismo estadounidense. Tampoco puede hablarse de respeto o promoción de los derechos humanos. Los crímenes cometidos por los vencedores tras la Segunda Guerra Mundial han sido inacabables, uno tras otro, empezando por el lanzamiento de bombas atómicas sobre civiles en Japón, que puso fin a la guerra en ese frente, hasta todo el conjunto de guerras desatado por Estados Unidos y todas las atrocidades cometidas por los regímenes comunistas a lo largo y ancho del planeta. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
millones de personas han perecido de hambre en los países expoliados por el nuevo imperio, el imperio estadounidense. Países que han visto cómo se saqueaban sus recursos naturales y cómo 13 millones de personas morían cada año como consecuencia de las políticas económicas de Occidente. Por tanto, podemos afirmar que con 500 millones de muertos solo por esas hambrunas y esa miseria inducida, que con 40.000 millones de dólares, la mitad de lo que costó la guerra de Irak, se podían haber evitado, la destrucción del Tercer Reich, la destrucción del imperio nazi, fue solo una excusa para imponernos otro imperio, un imperio en el que nosotros ya no somos una potencia dominante, nosotros los europeos, sino que somos vasallos de la nueva opresión, allí donde la soberanía nacional de los estados ha sido ninguneada, ha sido humillada. Sabemos por investigaciones rigurosas que Estados Unidos ha cometido atentados en suelo europeo. Los ha cometido utilizando a sus mercenarios Gladio y ha asesinado a ciudadanos europeos inocentes a fin de manipular, por ejemplo, la opinión pública italiana e impedir que en ese país llegara a gobernar un gabinete de izquierdas. Es el caso de la estación de Bolonia el 2 de agosto de 1980, donde 80 personas fueron asesinadas y hubo además 200 heridos. Pero también el caso del 11M en Madrid, donde el Pentágono intentó y quizá consiguió castigar a la opinión pública española que se había movilizado contra la guerra de Irak por su oposición al imperialismo estadounidense y por su negativa a enviar soldados para esa guerra ilegal e injustificada, una guerra basada en mentiras, como tantas otras que hemos tenido que soportar y nos han llevado a la situación actual en Ucrania. Como consecuencia de todo esto, el discurso de los derechos humanos, el discurso de la lucha en favor de la libertad, la soberanía de los pueblos, por ejemplo, la soberanía nacional de Ucrania, solo puede ser entendida como una burla. Tenemos que liberarnos de ese discurso. Europa no puede continuar sometida al imperio estadounidense. Los europeos hemos de luchar por nuestra libertad y hemos de hacerlo juntos, porque solo juntos podremos hacer frente al poderío del imperio estadounidense. Por tanto, hago un nuevo llamamiento. Europeos, busquemos la democratización de las instituciones europeas, busquemos la democratización del Parlamento Europeo y busquemos la instauración de unas elecciones que nos permitan elegir a un presidente europeo con un gabinete y un ministerio de asuntos exteriores para una política común, con un ministerio de defensa y un ejército europeos. Pongamos fin a la guerra de Ucrania, saliendo de la OTAN y pactando con Rusia. Europa y Rusia unidas pueden ser una nueva potencia mundial, libre y soberana. La guerra de Ucrania busca enfrentarnos a Rusia para impedir el nacimiento
de ese Estado euroasiático que podría recuperar el liderazgo mundial y iniciar el camino para la decadencia de ese imperio criminal que es el imperio estadounidense. Europa puede hacerlo, pero debe pactar con Rusia. Ese es el camino, el único camino hacia la libertad y la dignidad. Gracias. Como digo, este vídeo se publicó hace un año y suscribo prácticamente, más allá de los errores técnicos, porque fue completamente improvisado, suscribo básicamente el mensaje, que además, con el genocidio del pueblo palestino, se ve confirmado. Todo lo que dije hace un año no podía, vistos los antecedentes de la historia estadounidense y la historia europea y mundial desde el año 1945, conducían a lo que está pasando en Palestina. En Palestina la oligarquía financiera y lo que es realmente Occidente se han quitado la máscara. Las manifestaciones patrióticas deben ir contra esto o no son patrióticas. Las manifestaciones patrióticas deben saber quién es realmente el enemigo y cuando señalen a Pedro Sánchez lo señalen en concepto de ese enemigo y no de un imaginario y delirante socialcomunismo que está al servicio, en cuanto a discurso, está al servicio de la oligarquía financiera, porque encubre a quienes debemos combatir. Nos confunde sobre el enemigo, nos lleva a situaciones esperpénticas. No vamos a encontrar tampoco salida a esta por el lado de Pablo Iglesias, que en lugar de reconocer que el enemigo es la oligarquía financiera, se dedica a buscar unos supuestos fascistas tan delirantes como los supuestos comunistas que alucina el señor Santiago Abascal, pero ninguno de los dos, Santiago Abascal o Pablo Iglesias, alucinan en realidad, mienten conscientemente y saben que uno retroalimenta al otro, que ambos son necesarios para mantener la ficción de una política tensada, radicalizada, con opciones ideológicas de derecha, izquierda, centro. Todo este teatro es el que, sobre todo los dos extremos, tienen la misión de sostener ante una población engañada, a la que la derecha miente de una manera, la derecha entre comillas, y la izquierda miente de otra, pero siempre al servicio del mismo amo. Gracias y hasta la próxima.